Leoncio Prado hizo lujo del valor, avanzando a la cabeza de los más esforzados y, a pesar de tener rota una pierna y el pecho atravesado, salió del campo para inspirar a no lejana distancia del enemigo. Las versiones sobre la muerte, por supuesto, que son contradictorias, ¿no? Pero es cierto que lo fusilaron, ¿no? Porque dio su palabra de no luchar contra los chilenos. O sea, pero tampoco, a mi parecer, no podían dar la versión oficial, ¿no? De lo fusilamos ahí, porque era el hijo del presidente. Así el presidente y no está en el Perú, era el hijo del presidente. Entonces, a mi parecer, se tuvo que crear esa leyenda. Porque no hay ningún documento que compruebe eso. Bueno, señoras y señores, para mí realmente es un gusto dar unas palabras, porque es una excelente obra. De todas las obras que escribí en mi vida, para mí es una de las mejores, porque están muy bien documentadas. Son documentos originales, que ustedes pueden leerlos, ¿no? Entonces, Leoncio Prado es un personaje de leyenda, demostró siempre el patriotismo, tanto el amor al Perú, a la patria, como a la madre, como a la familia, ¿no? Es un amor filial muy importante. Y a veces uno dice, ¿no? El militar no tiene esa conciencia, tiene la conciencia de defender a la patria y querer a su patria. Y el militar deja a la familia, por la patria, por combatir. Pero Leoncio Prado, inclusive en la guerra, se preocupó de enviar dinero a su mamá. Entonces, señoras y señores, vivamos y recordemos sobre el ejemplo de estos personajes, sobre el ejemplo de Leoncio Prado Gutiérrez, y como le digo, ¿no? Es un personaje que trasciende la historia, que trasciende la leyenda, que se baja del pedestal y es un hombre de carne y hueso, con el amor al Perú y como el amor pues, a la madre. Entonces, como peruanos, nosotros felicitamos la aparición de este libro, ¿no? Que realmente es un libro que abrimos con gran expectativa y cerramos con gran aprendizaje, y porque somos peruanos y patriotas, pienso que tenemos la gran obligación de leerlo, porque son realmente documentos inéditos, muy importantes, que plasman una parte de nuestra historia que no es muy conocida. Muchas gracias. Damas y caballeros, a continuación escucharemos las palabras del autor, José Manuel Quisguar Suárez. Como ya se anunció, es coronel del Ejército del Perú. Es exalumno del Colegio Militar Leoncio Prado. Ha trabajado como jefe en sección en el Colegio Militar Leoncio Prado en 1989 con el grado de teniente. El año 2010 escribió el libro Leoncio Prado Gutiérrez, una biografía. Como director encargó a Iguana Producciones un video institucional sobre la vida de Leoncio Prado y el Colegio Militar Leoncio Prado. En una oportunidad fue entrevistado por televisión peruana para el programa Sucedió en el Perú, en un homenaje a Leoncio Prado. Fue reconocido con la medalla del Congreso de la República en el año 2010 como el gestor de la nueva infraestructura del Colegio Militar Leoncio Prado. Es miembro del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Es defensor calificado de la patria por su participación en el conflicto del Alto Cenepa, entre otras distinciones. Queda en el uso de la palabra el autor del libro que hoy se presenta. Señores, buenas noches. Señor General Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Señores integrantes de la mesa directiva. Queridos amigos y hermanos, porque los conozco casi a la mayoría de ustedes. Luego me siento muy honrado de estar esta noche acá con ustedes y poder compartir este libro que, por cosas del destino, tuve la oportunidad de llegar hasta esta etapa. En primer lugar, yo quiero hacer mi profundo agradecimiento al centro porque me brindaron
me abrieron las puertas. Acá estaba el general Hammond y me dio acceso a las cartas que le había dejado la nieta de Alonso Prado. Cuando yo no tuve el tiempo de transcribirlas cuando estuve de director. Recién las transcribí en la pandemia, por eso es que hice un libro sobre Alonso Prado, porque en 2010, que me tuve la suerte de ser el director del colegio militar, sí tuve acceso a unas fotografías que estaban en el colegio. Entonces, la nieta de Alonso Prado había dejado cartas en el centro, acá, y hoy día, después de esta exposición, lo vamos a ver afuera, pero todas las cartas que nos han comentado. Y las fotografías, acá está el director del colegio militar, el coronel Galvez. Él es el otro concesionario de otro documento que no tiene precio en realidad, que son las fotografías, hablo de 8 o 10 fotografías originales. Porque como ustedes lo han escuchado, les habrá vez, para leerlo es uno de repente no se podría cansar, no se podría cansar. Entonces, mi agradecimiento al centro, mi agradecimiento al Colegio Militar, al Ejército del Perú, obviamente, por haberme permitido estar acá en el colegio, a la Legión de Leoncio Prado, que se encarga de mantener vivo el ejemplo de Leoncio Prado en el Ejército, la Asociación Leoncio Padina, la Asociación Guadalupana, y acá, de repente, yo pediría al señor, tenemos a un descendiente de la Comisión Leoncio Prado, Pico, por favor. Él es de Huamachuco y son los que se encargan de... de mantener vivo el ejemplo de Leoncio Prado y Huamachuco. Sin estas instituciones, y también quiero agradecer a la Gran Logia del Perú, porque si no fueran por ustedes, estos héroes que hoy, el héroe que hoy día nos ocupa, no existirían, hubiesen pasado al olvido como tantos otros. Acá tenemos un héroe cubano, Juan Luis Pacheco de Céspedes, que viene con nosotros. Es héroe nacional en el Perú, ¿no? Y todavía tenemos una deuda pendiente. Él es héroe nacional. Entonces yo, si me he olvidado de uno, mil disculpas, ¿no? Pero así, en verdad, gracias a todos por venir. Sé que es una hora difícil, peor hora punta, no hay estacionamiento, y yo entiendo su esfuerzo por ir, por eso. Muchas gracias a todos ustedes. Me olvidaba, están los exalumnos del Colegio Militar, que son mis compañeros de promoción, están mis compañeros de promoción de la Escuela Militar, y están los compañeros de mi respetable Madre López, que también hoy día nos acompañan. Señorita, por favor. Entonces, yo primero quisiera agradecer a mis padres que tuvieron la sabia decisión de enviarme al Colegio Militar, ¿no? Nosotros somos sancachinos, migramos a la costa, y acá está mi hermano, que ese año él ingresó a la Escuela Naval y yo ingresé al Colegio Militar. Entonces los domingos, un domingo le tocaba a él, el otro domingo me tocaba a mí, ¿no? Pero mis papás están en España, viven en España, y gracias a ellos yo tuve el honor de estudiar en el Colegio Militar. La que sigue. Como ya ha quedado, como ya lo ha manifestado, Leoncio Prado nace en Guanaco, esa es una fotografía de la casa, pero hoy día es el Museo Regional Leoncio Prado. Toda la manzana ha sido expropiada, ahí figura el año que fue, y ahora es, dentro de todo ese museo hay una sala Leoncio Prado. Esa es la casa donde nació. La que sigue. Y ha sido en Huánuco, donde él nace, es de que en el año 23 se coloca la primera estatua, el primer monumento a Leoncio Prado. Se coloca en una plazuela, pero hoy día está frente a lo que fue el antiguo Colegio Nacional de Minería. Ese es un colegio antiquísimo, tradicional, de repente similar para hacer una conferencia similar al Colegio Guadalupe. Ellos tienen un dicho que dice, ¿no? El guanuqueño que no es Leoncio Pradino no es guanuqueño. Pero es el colegio funciona en un convento, ¿no? Ustedes ven ahí las instalaciones, están de primer nivel, y el monumento de Leoncio Prado ahora está en la entrada de
de dicho colegio. Entonces, sí, el Huánuco han sabido ponerlo en su sitial. Además decir que tiene una provincia que lleva su nombre y también tiene un monumento. La que sigue, por favor. Pero es en el año 44 en donde la fama, vamos a decir, de Leoncio Prado empieza a tomar notoriedad, porque 3 oficiales del ejército del Perú habían estudiado en Francia y convencen al comando del ejército de crear un colegio militar similar a un liceo francés. Un liceo francés es un colegio napoleónico, en el que la idea era que en este colegio estudien gente que cuando llegue al poder haya pasado, o los que les corresponda dirigir el país en ese momento, sean civiles, sean militares, se hayan conocido desde la niñez y antepongan sus intereses nacionales antes que los personales. Ese fue el concepto primigenio con el que nace nuestro colegio militar. Es por eso que el general Marín, en esas palabras, ustedes saben, ese es el general Marín y está el padre de Leoncio Prado, que fue 2 veces presidente del Perú, y ahí dice, ¿no? Para una juventud que aspiramos a formar, dice, en estos principios, un ejemplo más digno y más claro que el de Leoncio Prado. Es decir, en palabras sencillas, pero está describiendo la grandeza de nuestro héroe, ¿no? La que sigue, por favor. Busqué también quienes habían escrito sobre Leoncio Prado. Y sobre Leoncio Prado, uno de los primeros que escribe es su nieta, una de sus nietas, la señora María Belina Prado Espigati, que hasta hace poco más de 10 años, cada celebración, en cada voto lo hemos tenido en el colegio militar. La señora escribe el libro. Y ella es la señora que nos entrega sus cartas acá y las fotografías al centro. Y así empieza la historia de Leoncio Prado. Porque después está los cubanos, los nicaragüenses, los huanuqueños, el archivo regional. Y está de repente para mí uno de los documentos más importantes, el coronel Abel Bedoya de Seijas. Porque el coronel Abel Bedoya de Seijas combate con Hélio Machu. O sea, no hay otra persona, o sea, ¿quién mejor que un compañero que escriba nuestras memorias? Él es el que en ese libro, dicho sea de paso, sus restos descansan en la cripta de los héroes, corrobora la versión del fusilamiento porque escribe unas cartas a los sobrevivientes chilenos y les pregunta si era verdad y ellos dicen sí, es verdad. Y en esa obra está detallada toda esta secuencia. La que sigue, por favor. Y estas son las fotografías que yo les hablaba que la señora María Belina, pues lo ha hecho acá mi coronel Ñauis, es el poseedor de esta joya, diría yo. Y ahora la voy a detallar uno por uno, así muy brevemente. La que sigue, sí. La otra fuente que decíamos eran las cartas. A la izquierda está la primera carta y la otra es una de las últimas. Ahí está la firma de Leoncio Prado a la izquierda, pero ya una firma más estilizada, más bonita, como decía. Tenía una excelente letra, o sea, no repetía las palabras y ahí se puede ver. Y en la otra ya es una firma un poquito más abreviada cuando él está en Nueva York, ¿no? Se ha tomado la molestia de tener su carta con su nombre y todo. Un poco para conocer a la familia, está el papá que ha sido presidente, la señora, y como bien lo había manifestado, no eran un matrimonio. La señora se casa con un sargento mayor, pero él a los dos, cuando escriba sus cartas, le dice, no, querido padre, mi querido padre, y a los dos les encarga saludos para su mamá. Abajo, a la izquierda están todos sus hermanos, porque Mariano Ignacio Prado se casa con la señora Barteche y están ahí todos. Ahí está Javier Prado, ustedes lo pueden ver, ¿no? Y ahí el nombre de la avenida, y el último es el que ha sido 2 veces presidente del Perú. Los otros 2 que siguen son sus 2 hermanos. Con ellos se va a estudiar a Estados Unidos y con ellos viene a la guerra. No es lo que decía, ¿qué persona se va a la guerra? O sea, ¿qué hermano se va a la guerra y viene con sus hermanos a la guerra? O sea, ya estaban en el extranjero, no tenían necesidad de venir. Sin embargo, acá viene. Y cuando él está en la Sierra de Lima haciendo la resistencia, es que tiene un hijo, Leoncio Prado Pacheco. Y a la derecha están sus descendientes, como les dije, la primera, la mayor de todos, la señora María Belina, que es la que escribe el libro, y bueno, como
hermana mayor seguramente ha tenido esa delicadeza, ese cariño de guardar las cartas de su hijo. Y está la señora Anaíta Prado, que es la mamá de acá, del señor Vico Prado, que hoy día nos acompaña, ¿no? La que sigue, por favor. La mamá decía que, y varios libros dicen que era predestinado. ¿Por qué era predestinado? Pues dice que el mismo Leoncio Prado en esa fotografía, arriba en su cabeza, está dibujado con alfiler un escudo nacional. Entonces obviamente la mamá dice, no, desde mi hijo, como nosotros hemos tomado la foto de nuestros hijos, ¿no? Y hablamos de maravilla de nuestros hijos. La señora también dijo lo mismo, ¿no? Predestinado, va a ser seguramente el destino algo le depara. La que sigue, por favor. ¿Qué cosa es un soldado distinguido? Un soldado distinguido es el que normalmente el hijo de un militar, que por cosas de la vida tiene que acompañar a su papá, y los sábados, los domingos, pues acompaña a su papá. ¿No? Pero yo agregaría más. Nosotros somos militares, tenemos a nuestros hijos, y el ejército tiene estos cursos de verano que lo llamamos el minicomando, el mini paracaidista, el mini anfibio, el mini todo. Yo diría que esos chicos son también así soldados distinguidos. Porque ¿quién a una edad de 8 o 10 años lo envía al cuartel, al ejército, a hacer una actividad? Obviamente la mamá diría, no, ahí lo van a matar, mejor está acá en la casa. Pero no. Miren él a esa edad. La que sigue, por favor. Ya nuestro comandante nos ha dicho qué cosa es un guardia marino. Guardia marino es un cadete de la escuela naval. O sea, no hay ninguna duda, porque después que él estudia en el Colegio Guadalupe, la ley de Ramón Castilla decía, en el Colegio Guadalupe se estudia primaria, pero la primaria nuestros papás, ¿qué era? Cuando nuestros padres terminaban primaria, estaban listos para irse a trabajar y ya se podían casar. No es la primaria de ahora. Si ustedes revisan la ley, ¿qué se enseñaba en primaria? No es ni la sombra de lo que es ahora definitivamente la currícula, ¿no? Y después dice, en un colegio de segundo nivel estaba la Escuela Naval Militar, y ahí estudia Leoncio Prado 2 años. Por eso yo digo, ¿no? Las fotografías hay que colocarlas en la historia y corroboran la versión. La que sigue, por favor. Y en estas dos fotografías de edad de 12 años, él se va a la guerra con España. Uno diría, ¿pero qué tiene que hacer? Sí, pues ya nos han descrito de que era una persona pues muy, muy vivaz. Y por eso que cuando él regresa le dan el grado de alférez. Porque después de una guerra, todos los sobrevivientes, pues hay ascensos, hay medallas. Si ustedes revisaran la ley de todos los combatientes del 2 de mayo, toca medalla, dinero, una serie de beneficios, entre ellos el ascenso y obviamente el dinero. Y en esa foto a la izquierda está una medalla, y yo me imagino que debe ser por el combate de Atar. Y en la derecha está por el combate del 2 de mayo, y están ahí 2 medallas. Y se dice que esa espada fue la que le regaló el almirante Lizardo Montero, pero bueno. La cuestión es que la fotografía no engaña, que en esa edad estuvo en Chile embarcado. No hay ninguna duda. Entonces la pregunta es ahora, ¿no? Nosotros, a nuestros hijos de 12, 13 años, ¿podríamos hacer lo mismo que hizo el papá con Leoncio Prado? Difícil de repente, ¿no? La que sigue, por favor. Esta es una fotografía cuando él estaba en la escuela, porque acá era escuela naval militar, ¿no? Era de 2 años y de 3 años, como los hijos de Francisco Bolognesi, que estando de cadetes, producida la guerra con Chile, van de 16 años, de 18 años. La que sigue, por favor. Él participa después del motín del Colegio Guadalupe, donde, bueno, pasa lo que ya sabemos todos. El gobierno determina que haya una expedición a la selva, pero esta expedición es Lima, Cerro de Pasco, Huánuco, Posuso, caminando. En esta selva es la que él se extravía, lo que está al medio, ¿no? En el libro del almirante Tucker, él detalla los tipos de embarcaciones que han tenido que
justamente para surcar ríos que no tienen mucho calado y las embarcaciones que no eran de primera, ¿no? Y a la derecha tenemos dos embarcaciones, que está el Pastaza y el Napo, en donde es muy posible que el Leoncio Prado haya servido, porque no se sabe con exactitud en esa sirvió, pero que estuvo en Iquitos 2 años, ninguna duda, y que se fue cruzando la selva, todo ese territorio, tampoco ninguna duda. La que sigue. Y esa es la primera carta de Leoncio Prado, lo escribe cuando está en Iquitos. Ahí está la fecha, si me ayuda. Es 1867, donde ya nos han narrado, ¿no? O sea, el cariño con que se dirige su mamá, la preocupación por sus hermanos, es una constante en todas sus cartas. ¿A qué sigue? Pero del año 78 hasta el año 82, que no tenemos ningún registro, es posible que ellas han sido sus fotografías, pero ¿qué hizo Leoncio Prado en ese entonces? Leoncio Prado estudió en el Real Convictorio de San Carlos, que funcionaba donde está la casona de San Marcos, ahora, en el parque universitario. Y estuvo 4 años. Por eso que era una persona instruida, ¿no? Miren, Colegio Guadalupe, 5 años, Escuela Militar Naval 2 años, 4 años en el Real Convictorio de San Carlos. No era una persona normal, o sea, ¿de qué era predestinado? Sí, yo creo que hay personas que nacen para esto. La que sigue, por favor. Si ustedes hacemos un esfuerzo, van a ver ahí que dice 22, 23, 24, 25. Esos son los años que él está en Estados Unidos, porque cuando entra Manuel Pardo había sido subministro de su papá. Cuando entra Manuel Pardo de presidente, a los 3 Prat lo envía a estudiar a Estados Unidos. Él se fue a Richmond. Y ahí están las cartas. Por eso decía acá el doctor Mendoza, ¿no? O sea, no hay cómo, o sea, uno la fuente, o sea, el leer una carta nos da otra impresión, o sea, es de primera mano, como se dice. Y miren la edad, 22, 23, 24, 25 años. Esos años no solamente estudian en la universidad, la que sigue, por favor. Porque lejos él de solamente estudiar, se involucra, o sea, de gratis, se involucra en la causa cubana. Toma contacto con la resistencia cubana, hace como 4 intentos para llegar a la isla, hasta que finalmente no llega a la isla, pero toma una embarcación que lo voy a detallar más adelante. Pero sí quiero que se fijen en la foto de la izquierda. En la foto de la izquierda hay un pendiente de un reloj que cuelga del terno. Miren, en esa época estaba vestido de frac. No era como decía, no era un triste, como se dice, no. Era Leoncio Prado. Y acá ya era Leoncio Prado, un Leoncio Prado ranqueado, porque venía de haber competido en Octava, venía de haber competido en el 2 de mayo, venía de haber estado en el motín del Colegio Guadalupe, se había hecho una exposición a la selva. O sea, era un hombre ya con arrugas, vamos a decir, con arrugas y de repente ya con cicatrices. Y se dice que ese es el reloj que el gobierno de Cuba le regala en agradecimiento. Y por ese reloj es el que cuando él está en la batalla de Huamachuco, al estar herido, se dice que al indio que lo acompañaba, le dicen, no, trae medicina. Y los chilenos que estaban en Huamachuco, el único quien podía tener un reloj, todos sabían que era el reloj de Leoncio Prado. Y posiblemente ese haya sido que le regaló el gobierno cubano. La que sigue, por favor. Esta es una carta cuando él está en Jamaica y esa es la fotografía de su mamá con el sargento mayor Morales, porque la mamá no se casa definitivamente con Mariano Ignacio Prado, pero cuando se casa con el mayor, él le dice al mayor, ¿no? Queridísimo padre, queridísimo. Y no es una carta, hay más de 10 cartas que le dedica a él, ¿no? Porque sabía que era el esposo de su mamá. No es normal ver a una persona dirigirse a 2 papás, como dicen, no, tiene 2 mamás, sí, pero 2 papás es bien raro, y eso es lo particular de Leoncio Prado. La que sigue, por favor.
Esta es una carta que Leoncio Prado hace al presidente de Cuba y le dice, no, yo quiero entrar en la guerra, déjeme entrar. Le dice, yo puedo tomar unos barcos, yo mismo soy. ¿No? Entonces, no estaba quieto, mejor dicho, ¿no? Por eso él dice, no, he dejado mis estudios y me he involucrado en esta causa, porque sí, pues era un amante de la libertad. ¿No? La que sigue, por favor. Esta es otra transcripción de sus cartas y he puesto esta porque indican los lugares donde él está, ¿no? Para no tener ninguna duda de que si estuvo o no estuvo, ¿no? Sí, sí estuvo en varios sitios. La que sigue, por favor. Miren, este es el famoso barco que toma Leoncio Prado. Leoncio Prado tiene la idea, dice, no, ya que no podemos, no me dejan como que comandar algo, pero podemos hacer algo. Él dice, no, podemos tomar un barco español y todos los barcos también a la vez. Y yo voy a dar un ejemplo. Toma ese barco con un grupo de 12 cubanos, pero él era el comandante de esta toma de esta embarcación. Esta embarcación se llamó el Moctezuma, ¿no? Era un correo español. Él lo toma y primero le cambia de nombre, le llama Céspedes, porque Manuel Céspedes es el que inicia la guerra por la independencia de Cuba. Por eso se llama el Céspedes, ahí dicen, ¿no? Los sobrevivientes del Céspedes. Y no solo eso, iza por primera vez la bandera de Cuba, ¿no? La bandera de la estrella solitaria lo hizo en este barco. Tuvo como 4 meses en Centroamérica, no lo pudieron capturar hasta que a las finales ya lo cercan, él hunde el buque y con todos los sobrevivientes cruza Nicaragua, del Atlántico al Pacífico. Pero ya había cruzado él acá la selva del Perú. O sea, para él no era ninguna novedad. La que sigue, por favor. Para él no era ninguna novedad. Ese es el acta. Está, como le digo acá, una copia de esta acta, del acta y de la proclama, está. Y miren lo que dice, yo lo subrayé en amarillo, dice, ¿no? Las cosas hay que hacerlas, no hablarlas. Sí, pues una cosa es hablar y otra cosa es hacerlo. Hablar, a veces hablamos mucho, pero no solo hay que hacerlo. Y esa es una acción que él hace. Esa pequeña embarcación, los sobrevivientes se la han entregado también a la señora y la señora lo ha entregado al colegio militar. Así que cuando lo quieran ver, está en el colegio militar. La que sigue, por favor. En Cuba, ¿qué tenemos? ¿No? En Cuba tenemos, en el año, cuando estaba Mariano Ignacio Prado, fue a la botadura de este cazatorpedos, que se llamó Leoncio Prado. La Marina de Guerra del Perú envió un bronce. Lo que está al medio es una pintura que está en el Palacio de los Capitales Generales, al lado de José Martín, que es otro héroe cubano. A la derecha está un busto que se hizo en el año 83. Y lo último de la derecha es este año la Asociación Leoncio Pradina de los residentes en Panamá, porque en el colegio militar hay mucho panameño que viene a estudiar acá. Han colocado también un busto al otro lado. 2 libros y el Archivo General de Cuba, donde está también todas las cartas. Avancemos. Este es cuando él tiene 26 años y da todas sus cartas durante la guerra con Chile. La que sigue, por favor. Esta es la carta del 2 de marzo, que el general Urbano comentaba que él en esa época ya sabía que iba a haber guerra 6-5. La que sigue. Esta es una carta que le escribe en Paita, igualito, le dice, no, queridísima mamá, y lo hemos detallado adelante. Pase, por favor. Esta es otra traducción de sus cartas. Páselo un poco. Y esta es una carta que él escribe cuando está en la isla Alacrán. Miren, ese es el puerto de Arica, ese es el morro de Arica, y a la izquierda está la isla Alacrán. Y acá yo quiero detallar de repente lo siguiente. ¿Qué padre que está en la guerra dirigiendo las operaciones tiene 3 hijos en el frente de batalla? No atrás, no en Lima, no en el extranjero, sino en plena guerra. Es bueno saber. Avánzalo, por favor. Una más, señorita. No, estas son cartas. Y este es esas son sus últimas cartas, cuando está de 27, de 28 y de 29 años. Están las cartas que narran todas las operaciones de la Sierra de Lima, ¿no? Aváncelo. Esta es una carta que
está en el archivo de los chilenos que recuperaron de la isla Alacrán, en donde está una lista de revistas, donde él figura arriba como desde teniente primero Leoncio Prado, jefe de la isla Alacrán en esta base de torpedos. Páselo, por favor. Él participa en el combate naval de Arica. Estaba en todas, como se dice, ¿no? Páselo, por favor. Después de las operaciones en el mar, él se convierte en guerrillero. Y estando de guerrillero es que lo capturan y lo llevan a Chile. Pásenlo, por favor. Y esta es una carta que él escribe en Santiago de Chile y está lo que dijo en Chile, de puño y letra, y lo que dijo el historiador de Huánuco, ¿no? Él arriba dice, si me van a dar una libertad, sí, yo no la voy a dar. Porque muchos oficiales habían aceptado, como se dice, no participar en operaciones y estaban acá en Lima. Y él parece que cuando le ofrecen, al comienzo dice no, pero al final terminó acá en Lima, ¿no? Y eso es lo que está escrito ahí, pues ha quedado en la historia y en un bronce está en el Colegio Militar. Páselo, por favor. Esta es otra carta donde, ¿no?, certifican, aváncelo. Este escudo es la bandera de guerra que su mamá en Huánuco hace para el batallón. Leoncio Prado en Huánuco forma un batallón de soldados. La mamá le hace el pabellón nacional. Ese es el escudo. Lo que queda de la bandera es la parte blanca del centro y está en el Colegio Militar. Qué bárbaro de mamá, debería decirlo. Avanza, por favor. Es un distrito que lleva el nombre de Leoncio Prado acá en la Sierra de Huacho, donde él hace sus operaciones. Avánzalo, por favor. Y esta es de repente una de las últimas fotografías de Leoncio Prado. Se dice que cuando Cáceres, al ver de que era un hombre pilas, como se dice, lo recluta, él transfiere el mando de su batallón y se va como coronel jefe del Estado Mayor del Segundo Ejército del Centro. Páselo, por favor. Estas son dos pinturas de la batalla de Huamachuco. Páselo. Esto es lo que decía, han hecho una pintura que está en la Municipalidad de Miraflores, el encuentro entre Leoncio Prado y Cáceres. Páselo. Páselo, por favor, páselo. Y sobre la muerte de Leoncio Prado, ya no lo voy a tocar porque me voy a quedar con la versión que Leoncio Prado fue fusilado porque mereció morir así. Y yo estoy convencido que así fue como murió. Páselo, por favor. Esta es la página web. Yo quisiera que todos, les invito a que ustedes visiten esta página web. Es el Museo de la Historia de la Batalla de Huamachuco, que son los sobrevivientes de la batalla de los 50 años, que se encargan de perennizar a la memoria de Leoncio Prado. Aváncelo, por favor. Es un bronce que tienen ellos, pero lo más importante son los documentos que ellos han rescatado, porque ese es un plano original de dónde fue fusilado Leoncio Prado. Aváncelo, por favor. Y hoy día, si ustedes ven, el monumento a Leoncio Prado está en el centro de la ciudad donde fue fusilado, y lo que está a la derecha es el obelisco a la batalla de Huamachuco, que está en la pampa de Huamachuco, por el Cerro Sazón, lo que se conoce. El monumento está en un lado, el obelisco está en el otro lado. Aváncelo, por favor. Esta historia de la embarcación yo la encontré en esta página web que es dedicada a la Guerra del Pacífico, y hay mucha bibliografía. Les recomiendo que puedan entrar. Aváncelo, por favor. Este es el cuadro que está en la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, porque miren con quién está considerado: Grau, Coronesi, Quiñones, Leoncio Prado, Benemérito de la Patria. Y ese es el cuadro que pintó una pintora reconocida que es Edna Velarde. Acá hay muchos cuadros de ella. Aváncelo, por favor. Estas son pinturas que están en el Colegio Militar. Aváncelo. Y como les decía, cuando él está en Estados Unidos, cuando está en Centroamérica, él se hace masón. Había dudas de que si era, que no era, pero ustedes van a ver, avancen una más. A la izquierda está su despacho de gran maestro y a la derecha está una fotografía donde está Leoncio Prado, y como le digo, sobre la fotografía o sobre un documento de primera fuente no hay ni qué dudar en realidad. Aváncelo, por favor. El gobierno también designó un colegio de la policía para que se llame Leoncio Prado.
desgraciadamente esta gran unidad escolar Leoncio Prado no existe y en su lugar está el Alipio Ponce Vázquez. Felizmente ellos mantienen ese pórtico y abajo dice, ¿no?, ex gran unidad escolar Leoncio Prado. Cambio. Hubiera sido interesante que se aváncenlo, señorita. Estos son algunos colegios que llevan el nombre de Leoncio Prado, aváncenlo. Y miren, voy a quedarme con 3 himnos. A la derecha está el de la gran unidad de Leoncio Prado, porque el himno habla pues del héroe. Pero me voy a dedicar solo al de la izquierda, el himno del Colegio Militar Leoncio Prado. ¿Ese himno qué dice? Dice, Leoncio Prado, vive y claro ejemplo de virtud, altivez y decisión. Ser el guía de nuestras ansias jóvenes. ¿Y por qué yo rescato este himno? Porque en muchos leonciopradinos vi que querían el colegio y no al héroe. Y lo que a nosotros nos impulsa es la vida del héroe. Ese es el espíritu. Ese es el espíritu que a mí me ha animado a escribir este libro sobre la persona. Por eso que rescato sus fotografías, rescato sus cartas, que lo hacen no solamente humano, sino un tipo de primera línea. Una más, por favor. Y con esta terminamos porque, como le dije, todo héroe tiene que tener un monumento. Todo héroe tiene que tener un libro. La ley dice que el Ministerio de Educación debe de escribir un libro y de dedicar una fecha en especial para que ese día se honre su memoria. De Bolognesi, el 7 de julio. Cada uno tiene su fecha. Leoncio Prado todavía no tiene una fecha, así que ese es, creo yo, un tema pendiente. Y el héroe debe de tener un monumento. Acá tenemos el de Huánuco, el de Tingo María, el del Colegio Militar, el de Comachuco, el de Miraflores, el de Chosica, y me falta ahí un último que un leonciopradino con su esfuerzo, con sus amigos, lo ha hecho en la Perla, el último. Y nos quedamos con la última fotografía, que es de los hermanos Curret, de repente la más conocida, la más famosa, porque como es de la colección Curret, pues está disponible a todo el mundo, no así las primeras fotografías. Muchas gracias, señor. Gracias. A continuación se entonará el himno al Colegio Militar Leoncio Prado. Su encendido ideal de libertad, su patriótica unción, su lealtad. Leoncio-pradinos, alto pensamiento, una bandera, encendida el alma, como azul lo era, recio el corazón. Hagámonos dignos del nombre que lleva.
el corazón, hagámonos dignos del nombre que lleva nuestra institución. Los sobradinos, los sobradinos. ¡Viva el coronel Leoncio Prado! ¡Viva! A continuación, las palabras de cierre de la actividad a cargo del general Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Tomar asiento, por favor. Distinguida concurrencia, damas y caballeros, agradeciendo su gentil asistencia y por todas las consideraciones expuestas en este acto académico, el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú expresa su felicitación al coronel José Manuel Cuisgar Suárez por el legado que nos deja con su obra Leoncio Prado, marino y militar. Como se ha dado fe de ello, las cartas escritas por el coronel Leoncio Prado son fuentes fidedignas de un legado de vida esplendorosa. Una muestra de ellas van a poder ustedes apreciar en el salón exterior, así como copias de algunas fotografías de nuestro héroe que nos convoca esta noche. Con todo ello, el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, Casa de la Historia Militar, que siempre tiene las puertas abiertas a todos los peruanos que llevamos a la patria apretada en el alma, ha cumplido con el honroso deber de dar honor y conmemorar la memoria de todos aquellos peruanos, como los que están debidamente ilustrados en este salón de honor, que aquellos rostros nos indican el camino a seguir en la forja y la defensa de nuestro Perú. Cumplimos así con nuestro deber institucional y con nuestro lema que nos dice: con la espada y con la pluma, por el Perú y nuestra historia. Muchas gracias. Damas y caballeros, se les invita al compartir y al saludo al autor del libro en el patio adjunto de esta institución. Muchas gracias por su asistencia.